truenos y ver brillar el sol en su cenit. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Esperamos hayan tenido una excelente semana. Si nos visitas, damos gracias a Dios que estás entre nosotros esta mañana. Los domingos estamos llevando una serie que tiene por título Iglesia de Cristo y estamos precisamente en el segundo capítulo que hemos escrito basado en los versos de la Escritura. Le hemos titulado Primer Siglo. La semana pasada veíamos los lugares de reunión donde el pueblo de Dios, la iglesia, se reunía. La palabra iglesia es una palabra transliterada que significa asamblea, convocación, congregación, del griego eklesia. Es una transliteración la palabra iglesia. Y veíamos el primer lugar donde se reunió Jesús con sus discípulos en Capernaum, según lo declara y lo demuestran los evangelios sinópticos. Y después de ello veíamos los lugares que se reunía la iglesia después de Hechos capítulo 2. Dice la Escritura que se reunía en el templo y en las casas. Vimos después en Hechos capítulo 10 con la llegada de los gentiles a la iglesia, que esto cambió de alguna u otra manera el panorama en cuanto a los lugares de reunión. Y no solamente los judíos se reunían en casa, sino que también los gentiles, los cuales no eran bien vistos ni recibidos por los judíos, empezaron a congregarse, empezaron a formar asambleas, empezaron a convocar a gente a sus casas, como en el caso de Cornelio, el centurión, y después en el caso de la cárcel de Filipos, cuando sale Pablo y Silas y le predican a este carcelero de Filipos, y se convierte él y toda su casa, se reunían en su casa, tal y como lo hacía Lidia, la cual fue bautizada cerca del río. Y después veíamos cómo es que se reunían en las sinagogas, y toda la sinagoga se convertía, como en el caso de Corintios en Hechos 18:7, cuando el principal de la sinagoga se convirtió, se reunía toda la sinagoga, y entonces todos se empezaron a reunir en la sinagoga. Y así fue sucesivamente, que las casas vinieron a ser los lugares de reunión y que después empezaron a formarse en sinagogas. Y si eran gentiles, los gentiles empezaron a donar, la gente rica tal vez partes de sus casas, después donaron tal vez, como en el caso de Éfeso, algún baño público, y después eventualmente edificaron lugares de reunión, como se podía notar en el primer siglo. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo principal, en uno de los cambios más grandes que suscitan del Antiguo al Nuevo Testamento. Y le hemos titulado a este subtema Día del Señor. Y vamos a estar en Mateo capítulo 28, versículo 1, de ahí vamos a desplazar la clase. Mateo 28, verso 1. Ahora, en el Antiguo Testamento, se había dado el Antiguo Testamento en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, la ley de Moisés. La ley de Moisés tiene 613 mandamientos. Entre ellos los más importantes son los 10 mandamientos, que es el fundamento de toda la ley. Estos 10 mandamientos, los cuales son, número 1, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 2, no tendrás dioses ajenos. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y este es el que vamos a ver el día de hoy. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, y así sucesivamente los 10 mandamientos. El número 4 es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos que entender, hermanos, que el día sábado, el cual es día de reposo desde la creación, según Génesis capítulo 1 y capítulo 2, es el día al cual se le va a llamar el día de reposo en todo el Antiguo Testamento. Nunca se le va a llamar a este día de reposo día del Señor en todo el Antiguo Testamento. Se le llama día de reposo, y esto es el séptimo día. Otra cosa que tenemos que entender acerca de los judíos también es la forma en que ellos veían los días y las noches. Por ejemplo, ellos
empezaban sus días, y aún hasta el día de hoy en Israel, sus días comienzan con el atardecer, con el mostrar 3 estrellas en el cielo. En la tarde empieza el próximo día. Para que me entiendan, el día domingo para ellos comenzó el día de ayer, en el anochecer del día de ayer, cuando se mostraron 3 estrellas en el cielo. Y termina el día domingo, cuando se muestran otras 3 estrellas esta noche. Para nosotros se termina el primer día de la semana. Por eso el día de reposo para ellos comienza con el día viernes en la noche y acaba con el día sábado en la noche. Es preciso entender esto porque estas últimas semanas me han estado preguntando muchas veces en los medios acerca de por qué declara el Señor Jesús que Jesucristo estaría en la tumba 3 noches y 3 días, tal y como lo estuvo Jonás. No es ningún problema, porque para un judío decir un día automáticamente se asume o se entiende como que también es la noche. Y lo mismo hacemos nosotros. Cuando decimos voy a pasar 5 días en un lugar, estamos incluyendo con esos 5 días las noches de esos 5 días. Entonces, cuando la Biblia dice día, habla de noche y día, de atardecer y el día. Eso es muy normal. Jesucristo muere el día viernes, y cuando muere Jesucristo tuvieron que sepultarle porque se aproximaba el día de ¿qué? De reposo, en ese atardecer del día viernes en la noche. Entonces, lo que tenemos que entender es que el día de reposo terminaba para el judío el sábado en la noche de nuestra noche, pero para ellos, simplemente para ellos, el sábado o el Shabbat o el día de reposo acaba en el atardecer del día sábado para nosotros en la noche. Levanten la mano si me entendieron, hermanos. Eso es muy importante, ¿ok? Ahora, el día domingo, hermanos, que es día del Señor, esto es uno de los grandes cambios que vamos a mirar, que vamos a ver del Antiguo al Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo. Si ya pasó el día de reposo, indica que ya pasó todo el día sábado, ¿ok? Todo el día sábado. Si Jesús muere el día viernes, está el viernes una noche y día, el sábado una noche y día, y el domingo una noche y día, y resucitó al tercer día. Lo tienes que medir con los días judíos, como ellos lo ven, no con nuestros días, porque si es con nuestros días, solamente fueron 2 días, pero para ellos son 3 días y 3 noches, porque cuenta el viernes como ese día viernes que murió, más al atardecer, que era el jueves, el sábado día y el atardecer del viernes, y el domingo día y el atardecer del domingo, y eso es 3 días. Y dice, pasado el día de reposo, claro, el día de reposo es el sábado, dice, al amanecer del primer día de la semana. El amanecer es, ya que ha pasado todo el atardecer del primer día, o sea, del domingo para los judíos. Esto es para que me entiendan, en los tiempos de abril, más o menos finales de marzo, que es la Pascua más o menos que se declara en el año 30-33 después de Cristo, es aproximada entre las 5:45 tal vez y 6:15 de nuestra mañana, ¿ok? Dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, ¿por qué podían ya ir? Porque ya se había terminado el día de reposo, número 1. ¿Por qué pudieron ir? Porque ya era de día, ya no era de noche, no había peligros en el día. Y dice, y hubo un gran terremoto, y dice, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. ¿Y ahí qué? Y ahí me verán. Entonces, el primer día de la semana es lo que se va a considerar en la Escritura como el día del Señor. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a explicar por qué. El primer día de la semana. ¿Okay? Miren, si vemos, pongan un separador aquí. Si vemos Mateo, en el capítulo 5, en el verso 17, recuerden que la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo en el primer siglo, al principio de la iglesia eran solamente judíos. Y siendo solamente judíos, guardaban todavía la ley de Moisés. Y veían los días como los veían en aquel tiempo, como lo he explicado al principio. En Mateo 5, verso 17, dice así: ahora, este es el sermón de Jesús, el sermón del monte, o en el monte de las bienaventuranzas. Y lo que Jesús viene a dar, hermanos, es que Jesús viene a cambiar la ley de Moisés, ¿ok?, a la ley de Cristo. Es lo que va a hacer. Jesús va a cambiar de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Y este cambio requiere un tiempo de transición, especialmente para aquellos que estaban muy acostumbrados y su vida tenía que ver con todo lo que era guardar la ley de Moisés. En Mateo 5, 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Jesús no ha venido a quebrantar la ley de Moisés. Jesús ha venido para cumplir la ley de Moisés en su vida. Verso 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús declara que toda la ley de Moisés y todas las letras que tiene la ley de Moisés marca la letra más grande del alfabeto hebreo y la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Dice, toda la ley se va a cumplir. No va a pasar cielo y tierra. No está diciendo aquí, hermanos, que va a ser hasta que se acabe el cielo y la tierra, sino está declarando que no van a pasar el cielo y la tierra hasta que esto se cumpla, hablando de la vida que él tenía y que él iba a cumplir la ley de Moisés en su propia vida. Así que Jesús declaró esto en esta parte, pero en el mismo contexto del sermón, si ven ahí en el versículo 21, ahora Jesús empieza a declarar algo que es muy interesante. Dice ahí, 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos. Ahora, oísteis que fue dicho a los antiguos es la ley de Moisés. ¿Okay? Oísteis que fue dicho a los antiguos es la ley de Moisés. No ha venido, primero les dice a todos los judíos que le están escuchando en el monte de las bienaventuranzas, ¿okay? Más de 5,000, en este teatro natural de la tierra de Galilea. Dice, voy a cumplir, la ley se va a cumplir. No he venido a quebrantarla, no he venido a abrogarla, voy a cumplirla. La ley se va a cumplir. Luego les dice, oísteis que fue dicho. ¿Ok? Y dice a los antiguos, no matarás. No matarás es el 6º mandamiento de la ley de Moisés. Entonces, oísteis que fue dicho, no matarás. Versículo 21. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿ok? Esa parte yo os digo, hermanos, está marcando una transición, un cambio entre lo que era la ley de Moisés y la ley de Cristo. En la ley de Moisés es no matarás, la acción misma. En la ley de Cristo, después lo explica, es si ya aborreces a alguien en tu corazón, ya has cometido esa muerte. Porque Jesús no va al punto físico externo, Jesús va al espíritu, a lo que provoca, a la raíz que provocaría esa muerte. No matas hasta que primero aborreces. Ese es el 6º mandamiento. Ahí mismo en el verso 27 declara el 7º mandamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, 7º mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, lo que está haciendo Jesús está haciendo esta transición. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Es un cambio o no es un cambio, hermanos? ¿O es una explicación más profunda a lo que la ley de Moisés decía?
Es un cambio totalmente. Es un cambio grande, es un cambio de transición. Pero primero les dijo, no he venido a quitar la ley, no he venido a abrogar la ley, no he venido a quebrantar la ley, he venido a cumplirla. Pero luego dice, no matarás, yo os digo, no adulterarás, yo os digo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está dando el significado verdadero de la ley de Moisés, la parte espiritual, el principio. Y de esta manera Jesús empieza de alguna otra manera a hacer una transición entre lo que es la ley de Moisés y lo que sería también la ley de ¿quién? De Cristo. Ahí dice también el verso 28, dice ahí en el verso 28 en adelante, dice ahí en el verso 32, dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Lo que está haciendo Jesucristo es que está constantemente cambiando, hermanos, la idea principal de lo que sería la ley de Moisés. Es el acto físico, el acto ritual, el acto externo. Le está dando la explicación interna a lo que esto realmente sería. Pero si vemos, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 25, ¿para qué sirvió la ley? La ley funcionó, hermanos, para que se entendiera la ley de Cristo, el Nuevo Testamento. Gálatas 3:25 dice así. Ahora, en aquellos tiempos se acostumbraba a conseguir a una niñera, alguien que educara a los hijos, ¿ok? Y ya cuando estuvieran formados se los pasaban a papá y a mamá, ¿ok? Era lo que se hacía un babysitter, que el babysitter no era de 1 o 2 horas, era un babysitter que se quedaba en la casa del dueño hasta que el niño crecía, ¿verdad? Era una mujer normalmente que cuidaba a los niños, como se da a veces en algunas familias ricas que tienen una niñera, alguien que se queda a vivir ahí, que está con ellos hasta que cumple la mayoría de edad. La ley de Moisés, según dice Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Una niñera. La ley funciona para entender la parte espiritual de la vida. La ley funciona para entender lo físico, lo visible de lo invisible. No entiendes lo invisible hasta que entiendas lo físico, porque en un mundo físico vivimos. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, toda la ley era para llevarnos a Cristo. Y Cristo había venido no para abrogar, sino para cumplir la ley. Y dice ahí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Para qué sirvió la ley de Moisés? Como un ayo. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, una vez que viene la fe, ya no hay necesidad de guardar la ley de ¿qué? De Moisés. No hay necesidad de guardarla, porque ya ha venido la fe. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, dice que en aquel tiempo había algunos judíos que querían justificarse por medio de la ley de Moisés y declara a Pablo que no es posible hacer esto. Dice 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, tú, en aquellos tiempos no podías tomar algo del Antiguo Testamento y decir, me estoy justificando por esta parte del Antiguo Testamento, porque entonces desechabas la fe y a Cristo Jesús. No podías hacer eso, ¿ok? Entonces, pero de aquí hasta que esto se entendiera, hermanos, hubo un tiempo de transición. Por ejemplo, en Hechos 10, que vimos nosotros en la clase pasada, en Hechos 10, en el capítulo 14, Hechos 10, 14, el que lo tenga lo puede leer, Hechos 10, 14. Muy bien, vemos la visión de Pedro. Ahora, ¿ya estaba establecida la iglesia de Cristo aquí? Sí. ¿Era Pedro un apóstol? Sí. ¿Pedro había recibido el Espíritu Santo? Sí. ¿Las enseñanzas de Pedro era parte de lo cual estaban perseverando la iglesia primitiva en el primer siglo? Sí. Aún Pedro no había comprendido esta transición. Y Pedro seguía guardando la ley de Moisés. En este aspecto parte de la sección judicial moral y dice... Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa inmundo he comido jamás. Esto es, ve el lienzo que desciende del cielo. Los que han visto el contexto, está en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Baja un lienzo del cielo, hay animales impuros, cuadrúpedos y reptiles, y los ve y dice, Pedro,
Le dice la voz, come. Dice, no, porque no he comido. ¿Qué declara? Pedro aún guarda la ley de Moisés. ¿Okay? No ha entendido este prospecto, este gran cambio de la transición. Porque la ley, hermanos, tenía su fin. La ley se iba a cumplir toda en Cristo Jesús. Dice ahí Romanos capítulo 10 en el verso 4. Romanos 10 verso 4 dice ahí también. Romanos 10 verso 4 dice lo siguiente. O sea, el fin de la ley de Cristo, hermanos, es Cristo. Porque Él en su vida cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Fue el único ser humano que cumplió toda la ley de Cristo en su vida. Nadie más lo pudo hacer. Y por eso tenían que ofrecer animales el día de expiación para que fueran justificados. Jesús nunca pecó. Jesús cumplió la ley. Jesús es el único justo que por guardar la ley y por morir y ser sepultado y resucitar puede justificar a muchos. Romanos 10 verso 4 dice así. Porque el fin de la ley es ¿quién, hermanos? Cristo. Cristo es el fin de la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de quién, hermanos? De Moisés. El fin de la ley es Cristo, lo cual es la ley de Moisés, para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. Versículo 9 dice ahí, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué, hermanos? El Señor. Y regresemos a este punto de Señor. El nombre Señor, hermanos, es un nombre muy importante, y un judío no le podía llamar a nadie más Señor que a Dios. Es más, Señor es realmente el conjunto de vocales hebreas con el nombre Jehová o yo soy. Cuando le dice Moisés a aquel ángel en la zarza ardiente, ¿quién le voy a decir que me envió? ¿Qué nombre? Dice, diles, yo soy, ¿quién yo qué? Soy. Ese yo soy, Yahvé o Jehová, ese yo soy, se le añaden vocales porque no podían pronunciarlo con sus labios los judíos, y viene a ser lo que se llama Adonai, Jehová y Adonai, ¿ok? Y Adonai es Señor, y Señor tiene por significado amo, dueño. Entonces, el judío tenía que declarar que Jesús era el Adonai, que Jesús era ¿qué? El yo soy, que Jesús era ¿qué? El Señor. Tenían que creerlo primero y luego tenían que, ¿qué, hermanos? Confesarlo. Porque el fin de toda la ley es ¿quién? Cristo. El fin de toda la ley es Cristo. ¿Qué se guardaba en el Antiguo Testamento? El día de reposo. Fue un día que fue establecido entre Dios y el pueblo de Israel. Pero aquí hay un cambio de transición, hay un gran cambio, una transición al cambio, hermanos. Primero, que los judíos que se hicieron cristianos siguieron guardando el día de reposo totalmente. Como Pedro todavía comía de los animales impuros. Pero que empezaron a ver distinto, hermanos, este día como el día del Adonai. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje, o vamos a decirle la esencia total del Evangelio? La muerte, sepultura, ¿qué? Y resurrección. ¿Y qué dice Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 36? Dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, ¿qué, hermanos? Adonai, Señor. ¿Ok? Lo ha hecho Señor. Entonces, ese día que Jesús resucita, en mismo Mateo 28 dice, pasando el día de reposo, el primer día de la semana, es la predicación de Pedro. Dice, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho ¿qué? Adonai, Señor, ¿y qué? Y Cristo. Una vez más, Adonai, Señor es yo soy. Es la misma parte que decía, que le dijo el ángel a Moisés. ¿Quién le digo que voy? Diles yo soy que yo soy. Es Dios hecho carne. Ese yo soy, ese Jesús, ese Adonai, ese Señor, es lo que empieza a cambiar. Habéis oíste esto se le dijo a los antiguos, pero yo os digo. Y aquí hay un cambio súper interesante, hermanos, el cambio de el día de reposo a el día del Señor. Aún Jesucristo, hermanos, cuando los discípulos están comiendo y recogiendo para comer higos, dice la Escritura que muchos fariseos se enojaron con eso y les dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen esto en el día de reposo?
Y Jesús dice, id y aprended lo que significa misericordia, ¿qué o no qué? Y luego dice, porque yo soy Señor del día de ¿qué? De reposo. Yo estoy sobre el día de reposo. ¿Ok? El punto del cual estamos hablando, hermanos, y el que queremos tocar es esta parte del día del Señor. Ahora vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Si Pedro, teniendo el Espíritu Santo, 16, verso 13. O sea, cuando Jesucristo asciende a los cielos y 10 días después desciende el Espíritu Santo sobre ellos el día del Pentecostés, ahora los apóstoles están siendo enseñados por el Espíritu Santo y están hablando por el Espíritu Santo. Pero ya veíamos que aún Pedro no sabía totalmente la voluntad del Espíritu Santo, porque la voluntad del Espíritu Santo no se declara, aún lo podemos ver hasta el capítulo 10 de Hechos. Y no solamente 10 de Hechos, capítulo 15 de Hechos, cuando se iba a revelar el misterio y los gentiles podían ser parte de la iglesia de Cristo. Es cuando se empieza a revelar. ¿Y quién les enseña eso? El Espíritu Santo. Es más, cuando hacen el concilio en Jerusalén en el capítulo 15, ¿verdad? Y están hablando de los gentiles, se tienen que circuncidar a los gentiles, tienen que guardar la ley de Moisés a los gentiles. Dice que el Espíritu Santo le pareció bien que no se circuncidaran y que solamente hicieran estas próximas cosas. El Espíritu Santo estaba dirigiéndolos a toda verdad a través del libro de los Hechos. No es como que ya, día de Pentecostés, ya se les dijo todo lo que tienen que saber. No, es un proceso de transición. La iglesia tiene que entender cuál es la voluntad de Dios. Juan 16, verso 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué, hermanos? A toda la verdad. El Espíritu los va a guiar. ¿Cómo los va a guiar? No es como que de un día a otro ya. No, es un proceso, es un cambio, es una transición. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, o sea el Espíritu Santo, me glorificará, hablando Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará ¿qué? Saber. Entonces, la idea principal es el Espíritu Santo, libro de los Hechos les está enseñando. Y parte de esto es la esencia, el Evangelio. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? El domingo, el primer día de la semana. Y se le empieza a llamar a este día el día del Adonai, el día del Señor. O sea, el día de ese Jesús, el día que Jesús resucitó, es el día del Señor. Se le empieza a titular así a través de la Escritura, porque el día de reposo se le llama día de reposo. Y el día del Señor se llama día del Señor. Hay una distinción entre esta: el sábado y ¿qué, hermanos? Y el domingo. Ahora, veamos con más detalle esto. Vamos precisamente a ver el camino de estos dos discípulos a Emaús. Vamos a ir al libro de Lucas, hermanos. Lucas, levanten la mano. ¿Quién está aquí todavía, hermanos? Okay. Lucas capítulo 22. Vamos a ver aquí. Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, verso 13. Okay. Si leemos 24:1, dice así, dice, el primer día de ¿qué? Que es distinto al día de ¿qué, hermanos? De reposo, ¿ok? El primer día de la semana, o sea, ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Muy de mañana, ¿ok? Versículo 13, se declara esta situación, ¿no? Dice, y aquí, ¿cuándo? El primer día de la semana. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de ¿qué? O sea, aproximadamente 11 kilómetros, son lo que es 60 estadios, ¿ok? 11 kilómetros. Puedes caminar 11 kilómetros en un día sin ningún problema. Se pueden caminar hasta 25 kilómetros al día, hermanos, a pie, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, es el primer día de la semana. ¿Por qué no lo hicieron un día antes? Porque es el día de reposo y estarían quebrantando la ley al caminar 11 kilómetros. Esperan hasta el primer día de la semana, caminan esos 11 kilómetros y mientras van caminando, ese es el día en que Jesús resucitó. Jesús ya se le ha presentado
a una de las Marías, a las dos mujeres, ok, ya se le ha presentado a estos, pero todavía no se le ha presentado a los discípulos. Los discípulos han escuchado que Jesús resucitó por María, y vino Pedro y Juan corriendo y llegaron y entraron y no lo vieron. La tumba estaba ¿qué? Primer día de la semana. Ahora, mientras van, versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que, dice, en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir ¿a quién? A Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer ¿qué? La misma Biblia declara, hermanos, demuestra que ya el tercer día es el domingo. Que la misma Biblia dice, si ya es el tercer día, ¿por qué? Porque para el judío, hermanos, jueves es noche, miércoles, jueves día. ¿Ok? Viernes noche, viernes día. Sábado, viernes noche, sábado día. Que si ya pasaron los 3 días, al tercer día, o sea el domingo, ya de día, dice ahí que se les presentó Jesús. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y entonces Jesús empieza a hablar con ellos. Versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más que lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció ¿de qué? Día domingo. ¿Ok? Esto es el día domingo todavía, porque el día estaba declinando, pero no se había terminado. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz ¿qué? El día domingo. Jesús se les aparece a los discípulos. ¿Y cuál es la primera palabra que les dice? Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un ¿qué? Un espíritu. ¿Ustedes recuerdan que había uno de ellos que no estaba presente ahí? ¿Quién era el que no estaba presente ahí, hermanos? ¿Quién, hermanos? Tomás. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, 24. ¿Okay? Primer domingo. ¿Cuándo se les aparece Jesús otra vez? Hasta el próximo domingo. El día del Señor empieza a marcar, o el día del domingo empieza a marcar una connotación diferente para los discípulos. 20, 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, no creía. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto, ¿a quién? Al Adonai, hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, a ver, de hoy en 8 decimos nosotros. Si yo digo de hoy en 8, me refiero a ¿cuándo, hermanos? Al domingo. ¿O no es cierto? Es muy normal. Entonces 8 días pasan, y dice ahí, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Segunda vez. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que
Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Adonai, en arameo, y solamente se le dice Adonai a Dios, hermanos. Señor. Y luego le dice mío. ¿Y qué, hermanos? El Elohim. Y Dios mío, hermanos. O sea, Él es su Dios. Él es su Dios, hermanos. Jesús es Dios. Lo declara ¿y cuándo lo declara? En un día del Adonai. ¿En un día de qué, hermanos? Del Señor. Fue muy normal para la iglesia que después de Maús se empezara a entender esta parte del día del Señor y de lo que les explicase en el Antiguo Testamento, de lo que esto pasaría. O sea, pasado el día de reposo, ¿cuándo? El primer día de la semana. ¿Ok? El primer día de la semana. Esto es algo muy normal. El día del Pentecostés, ¿cuánto es? Cuando se predica el Pentecostés, hermanos, es el día domingo también. ¿Ok? Porque son 50 días después de la Pascua. ¿Y cuándo muere Jesucristo? En la Pascua. ¿Ok? Viernes, sábado 1. Cuéntala ahí 49 días de domingo a domingo, como era en las fiestas ceremoniales de Israel. La primera era la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las semanas, las trompetas, el día de expiación y los tabernáculos. Pero después de las 4 fiestas, Pascua, panes, primicias y semanas, son 49 días. Pasa el día de reposo, primer día, 49 días después, día de Pentecostés, día domingo. ¿Cuándo predicó esto Pedro? El día domingo, el día del Pentecostés. Y fue cuando le dijo a todos: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que crucificaste, Dios lo ha hecho ¿qué? Adonai, Señor. Lo mismo había dicho ¿quién? Tomás, mi Señor, Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Eso es el domingo, hermanos. Esta es la esencia total de la iglesia, primitiva, ¿ok? De la iglesia primitiva. Ahora, veamos un versículo, hermanos, en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. En Hechos 2, Hechos 20, verso 7. En Hechos 2 ya vimos que la Escritura dice que la iglesia primitiva, los 3,000 que habían sido bautizados, cuando un día domingo, dice que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes, hermanos? De los apóstoles. Pero recuerden que los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo, que les enseñaba toda la verdad, estaban también teniendo un tiempo de aceptación y transición a lo que era la nueva ley de Cristo. Dice que perseveraban. Esto perseverar significa constantemente se hace. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento ¿qué? Y esta parte del partimiento del pan es algo muy interesante, porque el partimiento del pan está ligado a la enseñanza nueva de Jesús. Cuando Mateo 26 que les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué, hermanos? Partido, partimiento de ¿qué? Del pan. Esa es la esencia de todo el evangelio, que su cuerpo iba a ser partido por el mundo, que iba a morir por todos. Tomó el pan y lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Esta enseñanza continuó después a los discípulos. Dice ahí en Hechos capítulo 20 versículo 7. Ahora, esta congregación en Troas, totalmente gentil, ok, en Troas es totalmente gentil, y quien llega ahí es Pablo en su viaje misionero. ¿Era Pablo un apóstol, hermanos? ¿Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo? Ok, veamos, dice 27, ok, dice: el primer día de ¿qué, hermanos? De la semana. Vean el versículo: reunidos los discípulos, ¿para qué? O sea, para indica el propósito. Para es el propósito. ¿Para qué se reunían? ¿Para qué? Para partir ¿qué, hermanos? El pan. Ese es el propósito. Ahora, eran totalmente gentiles. El gentil no guardaba la ley de Moisés. El gentil no guardaba el día de reposo. El gentil guardaba lo que los apóstoles les habían enseñado a ellos gentiles. Y entre esas enseñanzas sí están las 7 columnas de no comerás sacrificio a los ídolos, no comerás sangre, no ahogado, no fornicación. Sí estaba eso, pero el sábado no estaba ahí. Por lo tanto, se reunían cuando el primer día de la semana. ¿Con qué propósito? Para partir el pan. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del evangelio, que Jesús es Dios, que Jesús es Señor. Y dice: el primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan.
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso ¿hasta qué? Hasta la medianoche. ¿Cuándo fue esto? Pues para ellos, hermanos, ya era el domingo. ¿Por qué? Porque ellos no eran judíos. Si hubieran sido judíos y dijera esto, es el sábado en la noche. ¿Ok? Y es muy normal esa parte. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura, hermanos? Que se reunían con ese propósito. En el primer siglo, el domingo era ese propósito, era esa realidad. También se ve, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, hermanos, Pablo, cuando da este mandamiento, 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, declara una vez más, considera, cuando es que hay una necesidad por parte de los hermanos en Jerusalén. Los hermanos en Jerusalén, hermanos, tienen una necesidad, ha pasado una gran hambre, y la iglesia de Cristo les va a ayudar, Entonces, Pablo, hermanos, está pasando por las iglesias, y Pablo está llevando de ahí un dinero para llevarlo a los pobres de Jerusalén. ¿Ok? Pero para que Pablo pasase por Corinto faltaban muchos meses. Entonces, lo que hace Pablo cuando manda la carta de Corintios, hermanos, les da una orden, y dice 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que, ¿qué, hermanos? Ordené. ¿Es una ordenanza de parte de un apóstol? ¿Sí o no, hermanos? Sí, es una ordenanza, porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, que lo estaba guiando a toda, ¿qué, hermanos? A toda verdad. Entonces dice ahí, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, era algo que no solamente hacían o iban a hacer los corintios, sino que ya se hacía en las iglesias de Cristo que estaban en la región de Galacia. Y era una orden. Así yo mandé acá, así les mando a ustedes. Versículo 2. Cada primer, ¿qué, hermanos? O sea, ¿por qué cada primer día de la semana? Porque ya se están reuniendo cada primer día de la semana. Porque como los de Troas, todas las iglesias primitivas se reunían, hermana Mireida, el primer día de la semana. Por eso. Y dice, cada primer día de la semana, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, esto es, voy a llevar una ofrenda para allá, se reúnen todos los primeros días de semana, ofrenden para que cuando yo llegue no se recojan. O sea, que se vaya recogiendo, que se vaya recogiendo, se vaya guardando para que cuando yo llegue me la lleve. Hacia los pobres ¿de quién? De Jerusalén. ¿Cuándo? Primer día de la semana. Porque el primer día de la semana se le llamaba como el día de reunión. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito para que se reunían los discípulos, hermanos? Para partir. El pan es, esto, hermanos, es la esencia más grande y la distinción más grande de la iglesia primitiva. El partimiento. Esto no se hace cuando dice el pastor que se hace. Esto se hace cuando dice la Biblia que se hace. ¿Ok? No se hace, se me ocurre mañana y lo vamos a hacer mañana. No. Esto se hace cuando la Biblia dice que se hace. Esto es lo que tenemos que entender acerca de la Biblia, hermanos. ¿Ok? Se reunían, ¿cuándo? Para esto. ¿Pero por qué? Porque fue el día en que Jesucristo, ¿qué, hermanos? Fíjate cómo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 1, verso 9 y 10. ¿Ok? 9 y 10. Ahora, Pablo lo ha explicado, ha dado la distinción en el libro de los Hechos, hermanos, Hechos 27. ¿Ok? Ha dicho, se reunían para partir el pan, era lo que hacían los discípulos. ¿Ok? Fue la enseñanza, lo hacían los corintios. ¿Ok? Se les apareció a Tomás, se les apareció a los discípulos que iban a camino a Emaús el domingo. ¿Por qué? Porque ese es el día del Señor. Es más, en la Biblia, cuando tú ves simbología, en numerología, en los números, el 7 es perfección, pero el 8 es nuevo inicio. Un 8 es nuevo inicio. Entonces dice ahí 1:9, dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de qué, hermanos, y el testimonio de quién. Juan está exiliado, no en cárcel, exiliado, está en un exilio en Patmos. Patmos es una pequeña isla, hermoso está, hermanos. Estuvimos ahí en junio, una pequeña isla, hermanos, en el mar Ageo, allá en lo que se llama las islas griegas, ¿okay? Es una pequeña isla. Y en aquellos tiempos, cuando había una persona
que estaba haciendo sedición o problemas contra el imperio, ahí lo mandaban. Lo despojaban de sus bienes y lo mandaban ahí estaba. Y Juan estaba ahí, exiliado a causa del testimonio de Jesús. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo, hermanos? En el día del Adonai. Juan era judío. Si hubiera sido reposo, le llama el día de reposo, hermanos, porque así se le llamaba el día de reposo. Y dice: no, yo estaba en el Espíritu, y explica, en el día ¿qué? Del Señor. Y el día del Señor, ¿cuándo es, hermano, realmente? El primer día ¿qué? De la semana. ¿Okay? So es interesante ver la distinción de la iglesia, hermanos, en cuanto a esto, especialmente cuando entran los gentiles. ¿Por qué nos reunimos hoy? No es porque se nos ocurrió. ¿Okay? No es como dicen algunos, es que por allá en algún tiempo del cuarto y quinto siglo la apostasía principal en el Vaticano decidió tampoco. Esta es una de las esencias y distinciones que tenía la iglesia primitiva en el primer siglo. Y está en la Biblia, está plasmado en la Biblia, hermanos. Y se puede mirar a través de todo ello. Muchas cosas importantes a considerar en el día del reposo. Pero lo más importante es la resurrección de ¿qué, hermanos? De Cristo. Y la razón por la cual nos reunimos hoy, hermanos, es para partir el pan. Es por eso, esa es la razón. Porque al partirlo, leamos este otro versículo, Primera de Corintios 11, en el verso 23. Ahora, Pablo está dando una orden de parte del Espíritu Santo a los discípulos. Y Pablo dice así, 1 Corintios 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: toma. El firmamento y las estrellas mías